Señor, te damos gracias. Gracias, poderoso Rey, por permitirnos estar el día de hoy aquí, presentes. Todos nos hemos reunido para escuchar tu palabra. Que esa palabra que hoy tienes para nosotros, Señor, cumpla su objetivo en nuestras vidas. Sea de gran bendición, Padre. Permítenos entenderla, comprenderla, ser inteligentes, Señor. También trae sabiduría en nuestras vidas, Padre, para poderla aplicar en cada una de nuestras vidas. También transmitírsela a otras personas, Señor, que están necesitando de tu palabra, Padre. Permítenos ser el medio para llegar a ellos, Señor. Te lo pedimos en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén. Vamos a comenzar, hermano, y quisiera hacerte una pregunta. ¿Te has preguntado por qué razón vienen tantas pruebas por parte del Señor a tu vida? ¿Por qué pasas por dificultades? Analízala con calma allá en tu hogar, reflexiona en ella y tú y el Señor tienen la respuesta de ella. Vamos a comenzar y hoy vamos a hablar cómo una persona puede ser totalmente redimida. ¿Qué es redimida? Redimida es salvada, perdonada, reconciliada con nuestro Dios. Vamos a hacer un poco de recuento de lo que antes, cómo se obtenía una redención. Recordemos que el pueblo de Israel, cuando se encontraba en el desierto, Dios le dio la ley a Moisés y para este tema de la redención le dio puntos claves para poder obtener una persona en aquel entonces su redención. Y era a través de un sacrificio. Se tenía que sacrificar un animal, un becerro o un cordero, pero tenía que ser un animal puro, limpio, sin defecto alguno. Y este era presentado voluntariamente por la persona que estaba siendo objeto de la expiación de sus pecados, y se llevaba al sacerdote y el sacerdote lo ofrecía al Señor y era sacrificado. Y la sangre de aquel animal inocente cubría las faltas o iniquidades de aquella persona. Hoy en día también podemos obtener una redención en nuestras vidas. Ya no tenemos que hacer ese sacrificio de un animal, sino a través de la sangre de nuestro Señor Jesucristo, de esa sangre que fue derramada por nosotros, por culpa de nosotros en esa cruz, por amor a ti y a mí. Y vamos a leerlo. Quisiera que me acompañaras a Hebreos 9:12. Y dice la palabra: y no por sangre de macho cabrio, ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención, eterna salvación, eterno perdón. Y esa redención, como te decía, también la podemos recibir nosotros. ¿Y cómo logramos esta redención en nuestras vidas? Cuando venimos con un corazón arrepentido y sincero delante del Señor y nos humillamos delante de Él y confesamos nuestras faltas, nuestras iniquidades y reconocemos la falta de Él en nuestras vidas. Reconocemos también ese sacrificio de nuestro Señor Jesús en la cruz y que Él resucitó de los muertos y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre. En ese momento, hermano, nosotros, por medio de esa sangre que se derramó, somos redimidos. Esa sangre cubre nuestras faltas. ¿Qué quiere decir esto? Que en ese momento nosotros somos salvos. En ese momento, si el Señor nos llamara a cuentas, en ese momento tendríamos garantizada nuestra salvación. ¿Por qué te lo estoy diciendo? Vamos a verlo desde otra forma. Sabemos que existe un libro de la vida. Y en ese libro de la vida están anotados el nombre de cada uno de nosotros. En ese libro también se van anotando todas las situaciones por las que pasamos durante nuestro tiempo en esta tierra, buenas o malas. ¿Qué pasaría si yo no me arrepintiera y el Señor me llamara a cuentas? Cuando viniera mi juicio, verían todas las faltas que yo cometí y que no me arrepentí de ellas. Entonces sería condenado y mi lugar de destino sería el lago de fuego, aquel lugar tan feo que les espera a aquellas personas. Pero ¿qué pasa si yo, momentos antes de que el Señor me llame, y Él sí me lo permite, y yo me arrepintiera de todas mis faltas delante de Él? En ese momento su sangre cubriría todo lo que está escrito en ese libro de mis faltas o errores que haya cometido, y no habría motivo por el cual yo pudiera ser juzgado, porque cuando se abriera ese libro y leyeran, no podrían leer nada, pues su sangre cubrió todas esas faltas. Y al no haber faltas, quiere decir que no habría juicio en contra mía
y yo podría estar en aquel lugar que el Señor preparó para todos los que creemos en su palabra y en sus promesas. De esa forma podríamos estar salvos. El problema es cuando no morimos, cuando continuamos con nuestra vida. ¿Y por qué te lo estoy diciendo? Ahorita el Señor nos va a mostrar de qué forma o por qué pasa este tipo de situaciones. Recordemos que nosotros estamos compuestos por espíritu, alma y cuerpo. El espíritu es el poder de Dios en nuestras vidas y ese pertenece a Él. Y nosotros tenemos nuestra alma y nuestro cuerpo. Pero dentro de nosotros hay una lucha siempre. Siempre va a haber una lucha entre nuestro alma y nuestro cuerpo por los deseos de la carne. Y muchas veces esa situación provoca alguna división en nuestras vidas. Haz de cuenta que es nuestro consciente y nuestro subconsciente. Uno desea hacer cosas correctas y el otro no. Por ejemplo, podría ser, tal vez tú desees, le digas a tu cuerpo que esta palabra o mala palabra no es correcta, pero tu cuerpo desea hacerlo. Y empieza ese conflicto y al final muchas veces terminamos haciendo lo que no queríamos. En Romanos 7, quisiera que me acompañaras al libro de Romanos 7 y te invito a que leas todo este capítulo. En este capítulo Pablo nos da una explicación muy amplia de ese problema que existe dentro de nosotros, de esas diferencias que hay entre el cuerpo y la alma. Pero yo quiero tomar nada más 2 versículos. Vamos a leer Romanos 7, 14 y 15 y dice la palabra: porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado, porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Como te explicaba, muchas veces terminamos haciendo las cosas que no son correctas delante de Dios. Y esto es desde un principio, hermano. Recordemos a Varón, a la mujer que se le dio a Adán, cuando la serpiente estaba persuadiéndola para que tomara del fruto prohibido de ese árbol que el Señor prohibió. Dice que los ojos de ella fueron abiertos y al momento de ser abiertos, codició el fruto de aquel árbol. Y no nada más lo codició, sino también comió de él y le compartió a Adán. El resultado ya sabemos, que cometieron una falta muy grave delante del Señor y fueron expulsados. Pero hubo ese deseo y esa codicia, y es que muchas veces ese pecado trae alguna satisfacción a lo mejor al cuerpo, trae un bienestar que a lo mejor el cuerpo necesita, pero esto no es correcto. Estas faltas son incorrectas delante de Dios, pero hay ese conflicto dentro de nosotros. Te voy a platicar sobre un ejemplo para que entendamos un poco más, y no me dejarán mentir todas las personas que están casadas o que fueron casadas. Cuando nosotros nos casamos y estábamos delante del Señor, la persona que nos estaba casando nos preguntó: ¿desea casarse con esta mujer y serle fiel y amarla por el resto de su vida, no teniendo ojos para otra mujer, y amarla y respetarla en las buenas y en las malas? Y todos dijimos: sí, acepto. Lo mismo se le preguntó a la mujer: ¿desea casarse con este hombre y amarlo y respetarlo por el resto de sus vidas y no tener ojos para otro hombre? Y desea estar con él en las buenas y en las malas, amarlo, respetarlo y quererlo. Y la mujer dijo sí, y hasta nos grabaron en video. Pero entonces, si todos afirmamos algo delante de Dios, ¿por qué razón existe el adulterio? ¿Por qué razón pecamos? ¿Por qué? Porque, como te decía, existe este mal dentro de nosotros, esta diferencia que hace que muchas veces actuemos sin desearlo, no queriendo causar un daño o alguna situación, pero muchas veces la carne se satisface de esas cosas que son prohibidas. Y esto es un error en nuestras vidas y es una falta grave delante del Señor. En Marcos 3:24 el Señor nos dice: si un reino está dividido contra sí mismo, tal reino no puede permanecer. ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros mismos nos saboteamos. Si nosotros estamos con esa división dentro de nosotros, nosotros mismos estamos obstruyendo nuestra salvación. Y dice al final que no permanece. ¿Qué quiere decir esto?
que no vamos a llegar al final, a la meta. Recordemos que la meta es llegar delante del Señor, estar en ese lugar que Él preparó para nosotros y contemplar su gloria. Esa es la meta de cada uno de nosotros. Pero si nosotros estamos saboteándonos todo el tiempo, no podremos llegar a ese final. Hoy en día a lo mejor pasa esto. Venimos, nos arrepentimos y continuamos con nuestra vida. Y si de repente volvemos a cometer una falta, nuevamente venimos y nos arrepentimos y pedimos perdón por ella. Y puede ser una vida que todo el tiempo sea igual. Pecamos y nos arrepentimos, pecamos y nos arrepentimos. El arrepentimiento el Señor nos lo permite mientras estemos en esta tierra, en este mundo. Pero va a llegar el día que a lo mejor no nos permita poder arrepentirnos a tiempo. Y cuando venga el juicio, seremos juzgados por esos pecados. Duro, hermano, pero puede suceder. Ahora bien, el Señor en su infinita sabiduría, en su infinito amor, sabía que nosotros íbamos a pasar por este tipo de situaciones. Y también tiene una solución para este tipo de circunstancias que estén pasando entre sus hijos. Dice la palabra, quiero que me acompañes a Salmo 89, 32. Y dice, entonces castigaré con vara sus rebeliones y con azote sus iniquidades. Castigaré con vara y con azote sus rebeliones. Vendrá un castigo, disciplina y corrección a nuestras vidas. Hay otro versículo que también habla de eso y está en Salmos 23, 4 y dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Nuevamente, tu vara y tu cayado, disciplina y corrección. Dice, cuando ande en valle de sombra y de muerte, quiere decir que a lo mejor mi vida se desvió y está en un punto donde peligra, donde hay situaciones difíciles. Dice que Él estará conmigo en esa situación, pero que también su disciplina y corrección harán que enderece nuevamente mi camino. Y todo esto, hermano, es por nuestro bien. Es porque el Señor ve algo que en nosotros a lo mejor está pasando y que no es correcto delante de Él y quiere corregir esa falta, porque el propósito de Él es más grande que el que nosotros conocemos y se tiene que cumplir. Ahora vamos a ver cómo Dios veía al rey David, y en este nos enseña un amor muy grande por él. Vamos a leer 2 de Samuel 7:14. Dice la palabra, yo le seré a él padre y él me será a mí hijo, y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijo de hombres. Nuevamente podemos ver la vara y el azote. Y aquí habla del amor de un padre a un hijo que se está a lo mejor desviando, un hijo que a lo mejor es necesario corregirlo a tiempo, es necesario que haya disciplina y corrección en su vida para que más adelante no sufra algún tipo de problema él, un problema mayor, y es necesario por amor a ese hijo hacer esa corrección en su vida. Anteriormente, hermano, a nosotros, no, los que son de mi generación, a lo mejor en tu caso no fue, pero nuestro padre nos presentaba esa vara como un palo de escoba o como un cable de la plancha, y venían esos azotes a nuestra vida. Y gracias a Dios nos sirvió, aunque era doloroso, pero nos hizo caminar rectamente. Hoy en día no es necesario llegar a esos extremos. Tal vez en aquel entonces faltaba mucho conocimiento por parte del Señor en sus vidas, pero era lo que sus padres les habían enseñado y era la forma en que ellos nos disciplinaron a nosotros. Hoy en día a lo mejor hay métodos diferentes sin llegar a violencia, pero es necesario poner disciplina y corrección en la vida de nuestros hijos para que ellos no se desvíen, que ellos caminen correctamente. Y esto mismo que veíamos en Samuel 7:14 es lo mismo que podemos leer en Hebreos 12:5. Y dice la palabra, que habéis ya olvidado la exhortación que como a hijos se os dirige diciendo, hijo mío, no menosprecies la disciplina del Señor, ni desmayes cuando eres reprendido por Él.
¿Qué te está diciendo? No menospreciemos esas pruebas que pone el Señor en nuestras vidas, porque Él va a estar con nosotros en todo momento. Tenemos que esforzarnos a superarlas, aunque van a ser difíciles. No tenemos que desmayar, tenemos que caminar firmemente creyendo en su palabra, y Él tendrá una salida en nuestras vidas. Hebreos 12:6 dice: porque el Señor al que ama disciplina y azota a todo aquel que recibe como hijo. Nuevamente, disciplina y corrección por amor a nosotros, por amor que tiene el Padre a cada uno de sus hijos, los cuales no quiere que se desvíen, quieren que caminemos recto de acuerdo a sus enseñanzas. Ahora vamos a ver un ejemplo para que sea mayormente entendido. Muchas veces con los ejemplos podemos entender qué es lo que nos está diciendo el Señor. Y este ejemplo es sobre el rey David. Recordemos que el rey David era una persona que amaba grandemente al Señor, y el Señor, como te decía, lo veía como un hijo. Pero David cometió una falta muy grave delante del Señor. Vamos a verla un poco, te la voy a explicar un poco. Recordemos que un día estaba David caminando por el castillo y salió al balcón y vio una mujer desnuda que se estaba bañando, y la deseó y la codició y la invitó a que pasara al castillo. Ya estando en el castillo tuvo intimidad con ella, y producto de esa intimidad esa mujer salió embarazada, iba a tener un hijo. Esa mujer se llamaba Betsabé, era una mujer casada, se había casado con Urias, y Urias era una persona del ejército que se encontraba en batalla. Cuando David supo de esa situación, de que ella iba a tener un hijo, planeó cómo cubrir su falta, de qué forma podía cargarle la bendición a Urias. Y dice la palabra que lo mandó a llamar cuando regresaron de la guerra, y le dijo que bajara y descendiera para que estuviera una noche con su mujer o un tiempo con su mujer, y así poderle decir, a lo mejor la mujer decirle que estaba embarazada. Pero no fue así, porque Urias no decidió descender, decidió quedarse junto con el ejército afuera del castillo. Tenía sus razones, no las explican, pero él no decidió bajar. Y al día siguiente le dieron la noticia a David de esta situación. Nuevamente intentó planear cómo iba a deshacerse ahora de Urias, y dice que mandó a traer a Joab, que era el jefe del ejército, y le dijo que lo pusieran en lo fuerte de la batalla, en la zona más difícil. Cuando los ejércitos chocan, cuando eso pasa, muchas de esas personas fallecen porque está lo más duro de la batalla. Y así fue, pusieron a Urias allí y falleció. Le dieron la noticia, le vinieron con la noticia a David y a la viuda, y guardaron el luto, y después de este luto se unió a ella como su mujer y tuvieron un hijo. Y quisiera que me acompañaras a leerlo. Segunda de Samuel 11:27 dice: y pasado el luto, envió David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer, y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos del Señor. Fue una falta muy grave delante del Señor, que no la vio bien. Y el Señor tuvo que hacer disciplina y corrección en la vida de David, y le mandó al profeta Natán para que hablara con él. Y quisiera que me acompañaras a leer. Lo vamos a leer del 12:1 al 7. Y dice: el Señor envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: había 2 hombres en una ciudad, el uno era rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita, que le había comprado y criado, y que había crecido con él y con sus hijos juntamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno del camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas para guisarle para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre y le preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: viva el Señor, que el que hizo tal cosa es digno de muerte, y debe pagar por la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia
Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú eres aquel hombre. Tú eres esa persona que cometió esa falta. Entonces, más adelante en el 12:13, dice David: entonces dijo David a Natán: pequé contra el Señor. Y Natán dijo a David: también el Señor te ha redimido de tu pecado y no morirás. Aquí vemos al final cómo David reconoce esa falta, reconoce ese pecado delante de Dios, y Dios redime, perdona ese pecado y no muere. Pero a partir de ese entonces, David ya no fue el mismo. Vinieron situaciones difíciles a la vida de David. Recordemos que él declaró que tenía que pagar a aquella persona 4 veces por el mal que había hecho. Y vinieron 4 muertes a la vida de David, de gente cercana a él. Primero, el hijo que iba a tener con Betsabé murió. Una de sus hijas fue violada por un medio hermano, y el hermano de la hija mató a aquel medio hermano. El que mató también fue muerto más adelante. Uno de sus hijos de David quiso hacer un golpe de estado para derrocar al rey y también murió. 4 muertes como las había declarado David. Incluso vinieron cosas más fuertes, porque todas sus mujeres también fueron abusadas delante de mucha gente. Situaciones difíciles, una disciplina muy fuerte y un castigo muy fuerte a la vida de David, que si no hubiera visto esa disciplina por parte del Señor, ¿cuál hubiera sido su legado? Tal vez un rey que era adúltero, fornicario, que podía hacer lo que él quisiera, no importándole si la mujer era casada o no, pues él podía deshacerse de cualquier hombre. Pero no fue así. Vino corrección a su vida. Y yo quiero pensar que si David se le hubiera presentado nuevamente esta situación, no hubiera actuado de la misma forma. No hubiera cometido el mismo error, porque él ya sabía lo doloroso que era. Imagínate, nuevamente caminando David por su balcón y ve nuevamente una mujer desnuda, sabiendo lo doloroso que había sido el castigo y el sufrimiento. La respuesta de él hubiera sido: señora, vaya y tápese o escóndase, no ande haciendo esos disfiguros aquí, porque él ya había pasado por ese proceso doloroso de la disciplina del Señor. Es por eso que tendremos que hacer, hermano, un cambio. Hoy en día, hermano, como te decía anteriormente, tú puedes decirle al Señor que sigan viniendo ese tipo de pruebas a tu vida. Tú estarás ahí, Señor, conmigo para pasar esas pruebas. Y puedes seguir pidiéndolas que vengan y vengan si no hay un cambio en tu vida definitivamente. Pero ¿por qué no hacemos esto? Recordemos lo que te decía al principio, que nosotros somos espíritu, alma y cuerpo. ¿Por qué no, en lugar de que haya esa lucha entre el alma y el cuerpo, por qué no podemos luchar al Espíritu Santo de Dios, que es todopoderoso en nuestras vidas, contra ese cuerpo? No hay poder alguno que pueda vencerlo. Porque los dones de los frutos del Espíritu Santo son los siguientes. Gálatas 5:22 dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero necesitamos ser llenos del Espíritu Santo en nuestras vidas. Para que estos frutos florezcan en nosotros, necesitamos pasar más tiempo con el Señor, leyendo más su palabra, orando más tiempo, porque el Señor hará que esos frutos florezcan en nosotros y nosotros debemos anhelarlos, porque al pasar esto no va a haber poder que nos desvíe y podremos llegar al final de nuestra meta. Recordemos que la meta es estar en su presencia del Señor, en aquel lugar que Él preparó en nuestras vidas. Recuerda que le dijo Jesús a sus discípulos que fueran y se reunieran y esperaran la venida del Espíritu Santo, y serían llenos y transformados en poder. Y parte de ese poder son estos frutos del Espíritu Santo en nuestras vidas, que están a nuestro alcance. Amén. Pídeselo al Señor, búscalo, busca ese tipo de frutos, hermano. Amén. Vamos a hacer una oración antes de terminar. Cierra tus ojos y dile al Señor:
Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, porque nos permites el día de hoy escuchar esta palabra tan grande que tienes para nuestras vidas. Yo quiero tener esos frutos en mi vida, Padre. Yo quiero amor, paz, gozo, paciencia, fe, bondad, benignidad, mansedumbre, templanza en mi vida, Padre. Permíteme alcanzarlos, Señor, porque yo quiero vivir con ellos el resto de mi vida, Padre. Poder caminar por tu sendero de justicia, tu camino de verdad, Padre, para poder llegar a mi meta, para poder continuar con una vida agradable delante de ti, Padre. Te lo pedimos, Padre, danos esa oportunidad de buscarte, de encontrarte. Nosotros nos esforzaremos para llegar a esa meta, Padre. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesús. Amén y amén. Dios te bendice, hermano.